Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Mi nombre es Roberto Becerra, estamos en Conociendo lo Imposible y el día de hoy tenemos un invitado súper especial, Alfonso Aguirre. ¿Quién es Alfonso Aguirre? Es escritor, emprendedor, empresario y TikToker mexicano. Es el CEO y cofundador de By the Land. Autopublicó Imposible hasta que se hace para demostrarle a la gente que según su experiencia que las cosas parecen inalcanzables, pero todo es posible. Démosle la más cordial bienvenida a nuestro gran invitado de hoy, a Alfonso Aguirre. Gracias, Roberto, y qué gusto estar por aquí porque tenemos muchas cosas que platicar. Así es, pues un gustazo estar aquí contigo platicando con tu nuevo libro. Tengo algo que contarte que vamos a hablar un poco más al rato de él. Y la primera pregunta que tengo que hacerte es, ¿quién es Alfonso Aguirre? Creo que en tres palabras me podría definir como emprendedor porque tengo mi empresa de suplementos orgánicos y todo este tema de productividad y superfoods. También como es creador de contenido, que tengo una comunidad de 2 millones en TikTok que empecé hace algunos meses. Y también como escritor, como bien mencionado Roberto, este es mi segundo libro. El primero lo publiqué de manera independiente y ahora tengo algo que contarte. Viene con todo y estoy muy emocionado porque lleva pocas semanas y creo que es algo de lo que podemos platicar en un rato más. Excelente. Dentro de tu quehacer como ser humano, como emprendedor, como creador, ¿hay alguna persona que te ha inspirado? Sí, tengo una lista de personas que me inspiran y en específico tengo a dos personas porque a mí me gusta mucho como nutrir todo el tiempo la parte de negocios, pero también la parte creativa y también la parte de hacer un cambio positivo. Entonces, en esos como categorías, tengo a una persona en específico que es Bob Iger, que hasta hace pocos meses era el CEO de Disney y normalmente no es como tan conocido como alguien, como no sé, en las noticias o alguien que sea como viral todo el tiempo, alguien que saca canciones, etcétera. Pero creo que hay muchas cosas que podemos aprender de él porque muchas personas no saben, pero en la época de los 2000, 2005, Disney estaba pasando por una crisis creativa y gracias a la crisis creativa o debido a la crisis creativa no podían tener tampoco muy buenos ingresos económicos, incluso con muy buenas películas que sacaban. Y él rescató toda la compañía, fue él quien compró Star Wars, compró Marvel, compró National Geographic y hace poquito fue él quien lanzó Disney Plus, que ya sabemos todos el éxito que ha tenido. Y por el otro lado, ya no de la parte creativa ni de negocios, admiro mucho a una mujer que para mí ha tenido muchas críticas y muchos fake news y muchos obstáculos a lo largo de sus 30 años de carrera en Estados Unidos. Y aún así ha salido adelante y siempre ha trabajado por lo que ella cree que es lo correcto. Y esta persona es Hillary Clinton, que hasta hace poco fue candidata a la presidencia, que por cierto todo el mundo creía que iba a ganar. Y creo que es un fracaso público en el que literal era 95% seguro que iba a ganar y que todos esperaban que ganara y fracasó públicamente muy feo. Y aún así, al día siguiente estaba lanzando su organización, está publicando más libros y me encanta su resiliencia y creo que a pesar de que ha sido la primera en hacer muchas cosas, también tenemos mucho que aprenderle de cuando tú crees en algo, no hay nada que te pueda detener, incluso un fracaso tan grande como ese. Fíjate que me encanta lo que nos acabas de compartir porque, bueno, tanto Hillary como Bob Iger, pues se han enfrentado a desafíos grandísimos a lo largo de su carrera, ¿no? Al punto de que no por algo estas dos personalidades son tan conocidas a nivel global por ese tipo de resultados y de cambios que han hecho en su vida y en la vida de miles de personas o millones de personas a las que han llegado. Y en base a esto que nos acabas de compartir, vamos a la siguiente pregunta, es tú, entonces, ¿cuál es el mayor reto al que te has enfrentado?
Uf, pues creo que justo por fuera todo se ve como muy fácil, como si solamente hubiera creado mi empresa y hubiera hecho algunos videos virales en TikTok para aumentar las ventas y que todo salió como perfecto, pero justo en este libro quiero platicar todas esas altas y también todas las bajas, todos los momentos difíciles. Uno de los momentos que sí fueron muy retadores en su momento fue un día y en el que sentí que se me juntaba absolutamente todo. ¿Por qué? Porque nuestra empresa, mi empresa estaba creciendo, pero con mis socios había mucha tensión porque el equipo estaba creciendo, había muchas decisiones ya importantes. Aparte de esa tensión, también había falta de comunicación, más aparte me estaban subiendo a páginas que tienen 500,000 seguidores o más que se dedican solamente a burlarse de las personas o a hacerte memes, pero ya un poco más subido de tono, ya no como debatiendo lo que dices, sino criticando cómo te ves, tus dientes, el pelo, tu piel, tu voz, etcétera. Y más aparte de esos días que sí se me juntó absolutamente todo, eh, pues también empezaron muchas dudas y muchos cuestionamientos de por qué estás haciendo esto. Y bueno, creo que también muchas cosas en redes sociales se pueden malentender. Y creo que llegó un punto en el que estaba harto de todo y al final creo que no pasó nada. Obviamente decidí ir a terapia, que para mí es un tabú, que fíjate que pasa algo bien curioso, que aunque el tema de terapia se está haciendo muy viral en TikTok, creo que sigue siendo un tabú, sobre todo en el mundo del emprendimiento y también para los hombres. Entonces, también en el libro quise platicar cómo es ir a terapia, los resultados, el proceso que yo tuve para poder decidir ir, porque realmente yo llegué el día que decidí ir a terapia con mi psicóloga y según yo todo estaba bien y le dije, vengo por prevención, nada más porque quiero tener una buena salud mental para ver cómo puedo ser más productivo, hasta que ya varias sesiones después me di cuenta con muchas preguntas que había mucho de fondo y muchas cosas que estaban pasando que también no me daba cuenta y que las quería tapar siendo más y más y más y más productivo para olvidarme de todo lo demás. Y creo que ir a terapia fue las mejores decisiones que pude haber tomado y si yo pudiera, les regalaría a todo mundo sesiones de terapia y admiro mucho, por ejemplo, a las escuelas o a los gobiernos que sí lo hacen. Me encanta esta parte que comentas porque sí, o sea, esta parte del emprendedor, yo también que soy empresario, Mm, pues muchas veces es lo que callan los emprendedores o los empresarios, ¿no? Un ejemplo, hace poco estaba entrevistando a uno de los comediantes más importantes de Latinoamérica y Marcos, así como muy conocido, es venezolano y tiene también millones de seguidores, creo que tiene más ujú. de 6 7 millones. Él comentaba, la presión que tú tienes como creador de contenido es brutal, o sea, tienes que estar creando todo el tiempo, tengo un equipo aquí de creativos que estamos pensando todo el tiempo y me dice, te vas volviendo cada vez más loco, a lo mejor lo dijo como broma, pero hilándolo a lo que tú nos acabas de comentar, pues o sea, si uno no tiene esta forma de canalizarlo con un especialista que te ayude a descargar todo eso que uno va llevando, ¿no? Como tú dices, mis socios estaban en mi contra, empezó a crecer el equipo, o a lo mejor ya teníamos ahí ciertas diferencias, y luego la gente en las redes sociales me estaba atacando, y luego a lo mejor en tu casa tenías alguna que otra diferencia, pues ya no hay como un lugar donde tú dices, este es mi sitio seguro, ¿no? Sí, y creo que no está solo cerrado porque no tienes que ser creador de contenido para estar expuesto. Realmente todos estamos expuestos a las críticas en nuestras familias, en nuestra escuela, en nuestro trabajo. Así que, aunque yo cuento la experiencia desde mi perspectiva, creo que todos podemos aplicarlo. Y sumado a eso, eh, creo que ese día también se me juntó que no nada más había críticas eh, no sé, de gente que no conocía, sino ya también de personas que yo consideraba mis amigos o conocidos. Y creo que eso es algo que, como te digo, a todos nos puede llegar a pasar. Y es muy bueno tener esta ayuda y eso que comentabas también de los empresarios y más emprendedores. Se está empezando a abrir un poquito, así como dicen la tapa, que van saliendo todos los secretos que nadie dice
porque ahora sí, en Silicon Valley apenas están empezando a ver los fondos de inversión, también la salud mental de los fundadores. Y creo que es un muy buen tema que me gusta que se está empezando poco a poco a sacar. Sí, y como tú comentas, o sea, la salud mental no nada más le compete a los creadores o a los emprendedores, o sea, esto es de la sociedad en general y mucha de no manejar este tipo de problemáticas es lo que también más sueños puede matar, ¿no? Lo que más afecta a una persona porque no te lo mereces, no eres suficiente, cómo crees en eso, o sea, es la misma familia que dice, ay, ¿tú cómo vas a ser doctor o cómo vas a hacer tal cosa si estás viendo que no tenemos ni dinero? Tienes que ver tu realidad. Y esas cuestiones de lo que dicen, que a lo mejor no son golpes, pero pues sí es un ataque más bien emocional, pues sí afecta a muchísimas personas. ¿Qué palabra te describiría? Mm. Creo que optimista podría ser una. Me gusta ver cómo sí se pueden hacer las cosas y pensar en cuál puede ser el plan correcto para hacer las cosas. Sí me gusta mucho planear y organizar, pero creo que podría resumirlo en optimista. Y un optimista que hace, porque, o sea, a pesar de las adversidades, el optimismo es esto, ¿no? De ver que después de la tormenta va a llegar la calma, o sea, es el tema de saber que las cosas no todo el tiempo van a estar mal. ¿Qué es lo Sí, que más amas hacer? wow, pues definitivamente sí tengo que decir que muchas cosas, como presento también esta visión en el libro, yo no soy de la idea de que tenemos que elegir un solo camino, porque yo también tengo la teoría de que ahorita hay un poco más de ansiedad y un poco más de estrés, porque justamente nos obligan, o más bien nos hace ver la sociedad y así crecimos, que tenemos que elegir un solo camino y enfocarnos en ser el mejor en una sola cosa. Y eso estresa, porque para empezar, no a todos nos gusta lo mismo toda la vida. A mí cuando estaba en prepa me llamaba la atención la animación, pero también la economía y también los negocios y la parte creativa y hacer videos que lo hice hasta mucho después. Y creo que encasillarnos puede llegar a ser muy malo y es mi teoría de que ahorita hay mucho estrés por eso, eh, porque hay muchos ejemplos como Alexander Hamilton, que ahora es muy popular el musical, que él era escritor, pero también estuvo en el ejército y después fue secretario del Tesoro, el primer secretario del Tesoro de Estados Unidos, y él creó todo el sistema financiero que también estamos utilizando aquí en México. Y aparte de sus libros, era emprendedor, él fundó el New York Post y otras empresas que siguen actualmente funcionando. Y no nada más él, sino, no sé, muchos ejemplos que nos podemos ir hacia atrás, que normalmente las personas eran multifacéticas y desarrollaban como todas esas habilidades que tenían. Y creo que ahora, pues justo estoy tratando como de balancear todas estas cosas que me gustan. Me encanta escribir. Ahorita por primera vez, ya que entregué mi manuscrito de este libro que acaba de ser publicado y que estamos en el proceso de darlo a conocer y de hacer que llegue a más personas, estoy empezando mis primeras ideas de algo de ficción, que es mi primera vez intentando eso porque, no sé, me llama la atención en este momento y me encanta también emprender, me encanta el proceso de planear y de ir ejecutando con tu equipo y de ir mejorando el plan y de ver cómo van cambiando las cosas. Y creo que es también mucho la combinación de dos tipos de hobbies. La escritura, que o sea, por la naturaleza de la escritura es como algo solitario, por así decirlo, que tienes que pasar mucho tiempo contigo mismo, en combinación con emprender, que es lo contrario, es compartir ideas todo el tiempo, adrenalina de ver cómo van cambiando las cosas día a día. Entonces, creo que ese balance es el que a mí me encanta ir moviendo día a día. Me encanta porque, pues bueno, el movimiento y el balance de lo que tú comentas es importante porque
está como este estigma, ¿no? Tú eres bueno para esto y pues es que estudiaste ingeniería y pues tienes que ser ingeniero para toda la vida. Pero fíjate que he tenido la fortuna aquí en Penguin Random House de conocer a grandes escritores que escriben, de hecho, de ficción, novelas, como un mexicano que está en Inglaterra, y él es fisicoculturista, hace voces para Nickelodeon, aparte escribe, o sea, dices, wow, o sea, este cuate es como que te abre otro mundo de decir, no, pues es que nada más tendría que hacer esto, y como tú lo comentas, si te gusta la ficción y ya empezaste a contar tu historia, y ahí es donde dice la gente, ¿no? Pero pues es que tú no estudiaste literatura, y es más bien como seguir tu sueño, ¿no? Sí, exacto. Y lo he visto mucho también. Voy a volver a la lista de las personas que me inspiran. Pero, por ejemplo, Bob Iger, que ya está en sus 80 años, ahora que se retiró como CEO, acabo de ver que va a empezar también una carrera en el mundo de las inversiones y de fondear empresas. Entonces, me llama la atención porque se está reinventando. Y en su libro por ahí platica que también le llama mucho la atención lanzarse algún día eh, para algún cargo político, que incluso en el 2020 se estaba preparando para los debates presidenciales porque quería ser presidente. Y no nada más él, sino también Hillary Clinton, que ahora, como te platicaba, está haciendo libros. También intentó un libro de ficción, tiene su ONG, está haciendo podcast y acaba de hacer una empresa productora para series de Netflix y de Apple TV. Y me encanta cómo pasó de política a ahora hasta productora de contenidos multimedia. Y los Obama también, que se retiraron a los 50 años y ahorita están escribiendo libros, van a abrir una ONG, también fundaron su casa productora para series originales de Netflix. Y me encanta cómo se están reinventando, entonces creo que es algo que nosotros también podemos hacer. Me encanta, completamente de acuerdo. Y ahora vamos a empezar con el tema de tu libro. Tengo algo que contarte y aquí es donde a lo que yo estuve leyendo, tú te propones a inspirar a las personas que lean este libro a construir y contar sus propias historias de éxito, saber hacia dónde quieres ir en la vida y cómo darle el espacio para decidirlo y planearlo. Entonces, son 14 capítulos, vamos a hablar de alguno de ellos, porque bueno, empiezas desde Pasaporte a Casa y terminamos con el de Una y Otra Vez. ¿Qué es lo que tú, en lo personal, quisieras platicarnos de tu obra? Pues realmente es una historia. Los comentarios que he recibido en estas pocas semanas desde que lleva publicado es que es un libro que se sienten muy identificados cuando lo leen, que es muy fácil, que es como si estuvieran escuchando o viendo una serie de Netflix, como si escucharan al narrador. Y eso me inspira mucho porque aquí quise contar la historia de cómo fue descubrir todas estas cosas que me gustaban. A mí no me gustan tanto como los libros que te dicen tal cual lo que, tienen que hacer, lo que tienes que hacer. Que aquí solamente te cuento, es una pieza de storytelling que justo busca darte herramientas y presentarte opciones, pero con storytelling para que tú tomes lo bueno que resuene contigo. Y creo que es un libro que me hubiera gustado tener cuando estaba empezando en este camino de empezar mis propios proyectos. Me acuerdo mucho cuando tenía 18 o 19 años, que todavía estaba en la escuela, que buscaba en YouTube videos de motivación o videos de motivación para saber qué quieres o saber cómo empezar. Y ese es el libro para esa versión de mí mismo de 18, 20 años y también para la versión de cuando estaba recién graduado, que no sabía qué seguía. Creo que en pocas palabras es una aventura muy grande que tiene capítulos como desconexión, que habla de cómo poder desconectarte la primera vez que me tomé vacaciones después de años que jamás me había desconectado. También capítulos como Un día creando, que ahí presento mi estructura de los días, mi manera de llevar los hábitos y cómo funcionan también las cosas en mi empresa, porque como te decía, creo que pueden las personas tomar cosas que les sirvan de ahí y hacer su propio día, diseñar su propia semana y Y, capítulos también como preparando. y como en ese que comentas de Un día creando, ahí lo que leí que me gustó mucho fue el tema de cuidar el tiempo, ¿no? Que es lo Sí, más preciado que tenemos.
Sí, exacto, es nuestra moneda y no podemos gastarla en algo que no vale la pena. Y también todas estas enseñanzas y aprendizajes de cómo no tomarme personal lo que hacen y dicen las demás personas, toda esta parte también de cómo con un tipo específico de preguntas puedes saber lo que quieres, cómo hacerte preguntas a ti mismo, cómo tomarte el tiempo para planear, organizar lo que quieres hacer. Y bueno, todo esto contado, como te decía, con las altas de la empresa, de cómo fue empezar TikTok, cómo es hacer cosas creativas, cómo es tapar tu creatividad, pero también contando todas las bajas, porque creo que ahí es donde más vamos a poder conectar con todos esos momentos difíciles y cómo se puede salir adelante, como en este momento que está empezando la crisis económica y que todos los analistas están diciéndonos que viene un poco más fuerte. eh, Creo que es importante tener este tipo de herramientas y de libros para saber cómo vamos a poder afrontar esto que estamos pasando. Completamente, porque un ejemplo, cuando tú inicias en el tema de pasaporte y a casa, tú le dices a las personas en tu proceso, cómo tú obtuviste el tema de o sea, cómo tú generaste la valentía y el coraje para encontrar el camino y seguirlo. Porque aquí hablamos de este primer paso, ¿no? Si tú no tienes el coraje, la valentía, como en tu caso, si tú no hubieras tenido ese coraje y valentía, pues no estuviéramos hablando ahorita de tu segundo libro, ¿no? A lo mejor ni del primer libro. Sí, Una de no. las cosas que me gusta es en el tema de encender la luz, hay algo que tú comentaste que decía, al final, cada día tienes que definir a quién vas a responderle y a quién vas a serle fiel, a ti mismo o al mundo. Y ahí es donde engloba todo esto que hemos estado hablando y que tú has estado comentando, ¿no? Al final, si a mí me gusta, ahora quiero irme a la ciencia ficción o al drama o algo, pues es algo que o le quiero dar gusto a los demás o es algo que es lo que yo siento y es lo que quiero hacer. Sí, Así fue como lo definitivamente. entendí. Y creo que le agregaría también ahí otra frase extra, que es, ¿qué va primero? Si ir o perseguir el dinero o seguir tu pasión. Y creo que todo el libro se trata precisamente de cómo no es una opción o la otra, sino que hay que ver maneras de ver cómo puedes juntar ambas para que puedas dedicarte a lo que te gusta y al mismo tiempo trabajar de manera inteligente la parte monetaria. Cuando en el capítulo 5 sin salida, nombras a Tony Robbins y dice, si te asusta, podría ser bueno intentarlo. ¿Qué le podrías comentar de esto a las personas? O sea, un ejemplo, si a mí me asusta aventarme de paracaídas, ¿sería bueno intentarlo? ¿O a mí, o a qué te refieres con esta parte? Es una frase que cada que se me ocurre una idea con mis socios, con mis amigos o alguna idea de negocio o un riesgo que decimos, ok, puede salir mal. Y nos recordamos la frase, si te da miedo, podría ser bueno intentarlo. Normalmente, lo primero que haz cuenta, el proceso es este, todos tenemos ideas y como que primero nos emocionamos con lo que puede llegar a ser esa idea, cuando alguien tiene una idea de negocio, cuando alguien tiene una idea de empezar un hobby, cuando se le ocurre inscribirse a algo, probar algo como lo que acabas de comentar. Piensas en todo lo que puede salir bien, pero después empiezas a pensar en lo que puede salir mal y te da miedo y ya no lo haces. Y es una frase que te puede recordar justo cuando estás empezando a tener ese miedo y empezando a pensar en todo lo que puede salir mal, porque también puedes pensar otra vez en todo lo que puede salir bien si te arriesgas y es un recordatorio corto, pero a mí me ha funcionado. Algo que también comentabas hace rato del tema de, pues, de que no todo es digital. Aquí el capítulo el 11 hablas de la desconexión y es hacer que algo que me gustó mucho fue hacer que las cosas sucedan. ¿Qué nos puedes platicar al respecto de esto? Porque un ejemplo, yo veo mucha gente que hablar de conectar, me imagino que aquí ya, pues bueno, tú eres el autor, nos podrías decir si va enfocado hacia esto. Lo que yo entendí es que no estamos conectados con lo que queremos. Decimos que queremos algo, pero al final como que lo intento, pero pues no me salió. Entonces, si yo hubiera hecho esto, a lo mejor hubiera tenido los 2 millones de seguidores que tiene a Alfonso en este momento, ¿no? Sí. Pero, o sea, ¿tú qué nos podrías comentar acerca de este capítulo
en hacer que las cosas sucedan. Es que normalmente, como funcionamos y que va conectado con toda la plática que hemos tenido, nosotros muy atrás, cuando éramos mucho más pequeños, teníamos como muy bien definido qué queríamos hacer, qué nos gustaba, qué nos apasionaba, qué le decíamos que no, cómo nos imaginábamos el futuro. Después empiezan a llegar todas las opiniones, todo lo que vemos en las redes, en las noticias, de lo que está bien, de lo que tiene reconocimiento público, de lo que a los demás les están aplaudiendo, de los que los demás están ganando dinero. Entonces se empiezan a meter como intenciones o metas que a lo mejor ni siquiera queríamos nosotros en un principio. Y hay dos tipos de metas. Metas con las que estás altamente comprometido y metas que te interesa cumplir. ¿Y cuál es la diferencia? Que con las que estás altamente comprometido, normalmente nadie falla. Pero con las metas que nos interesa cumplir, son las que anotamos muchísimas y después no las cumplimos. Por eso, pues está muy claro el ejemplo de cuando es año nuevo, de cuando nada más nos ponemos como metas y vamos haciendo la lista de todo lo que queremos hacer en el año, pero no nos tomamos el tiempo de seleccionar una o dos o tres de las que realmente estamos comprometidos. Y creo que podemos hacer como el filtro de ponernos metas que solamente estemos altamente comprometidos, porque ahí pase lo que pase, tú vas a hacer lo que sea necesario para cumplirlo. Ni siquiera vas a tener que tener como eh, mucha guía o mucha presión, porque como que es algo que tú ya traes que quieres hacer. Y pase lo que pase, los obstáculos que tengas, los vas a ir afrontando. Y el reto aquí es ver cuáles de las cosas que traemos en la mente son cosas que se nos metieron por influencia de los demás o porque queremos reconocimiento o porque queremos, no sé, lo que sea, y cuáles de verdad queremos. Y el objetivo aquí es enfocarnos solamente en esas que sí queremos. Y es un gran trabajo. No es fácil porque obviamente son metas que llevan enterradas a lo mejor mucho tiempo, muchos años, pero hay herramientas como el journaling que te permiten ir sacando poco a poco qué es lo que traes adentro. Y no vamos a espolearles todo el libro, pero ahí tienen algunas probaditas para que no digan que no, ya les está compartiendo a Alfonso para que ustedes ya puedan, hasta ya les dio herramientas. Y fíjate, hay una frase del capítulo 13 que me encanta de Bran Stark, que dice, todo lo que lo que has hecho te ha traído a donde estás ahora, a donde perteneces. ¿Y qué memoria vas a crear el día de hoy? Y para finalizar en el capítulo 12, ya si tú quieres abonar ahorita en alguno de estos dos, nos comentas, tú dices, desayuno, como y ceno mis propios proyectos una y otra vez. Y es una de mis frases favoritas, la tengo en mi perfil en todas partes y anotada en mi casa en post-its, porque es la frase que me ha ayudado desde el día que me gradué, porque me di cuenta que no quería estar en los proyectos de los demás, quería yo tener mis propios proyectos, es decir, no quería, en mi caso, ir a trabajar por los sueños de alguien más, sino que quería, como dice la frase, desayunar, comer y cenar mis propios proyectos. Y creo que todos deberíamos de hacerlo. No significa que todos tengan que emprender, significa que aunque tengas un trabajo de tiempo completo, tienes que tener tus proyectos también por aparte, tus hobbies, tu side project, puede ser un pequeño negocio, pero también puede ser una obra de arte, un libro, un deporte que te encante hacer y que te apasione crecer en eso, pero sí desarrollar esta parte multifacética y no abandonar las diferentes áreas que te gustan. ¿Y ahora qué? Esa es la frase con la que también habla el libro. ¿En dónde te pueden seguir? ¿En dónde, bueno, antes de que nos digas dónde te pueden seguir, en dónde pueden encontrar tu libro? En todas las librerías, bajo el título de Tengo algo que contarte. Y justo hoy es un muy buen día porque estoy celebrando que llegó al número uno, el más vendido número uno en el tema de crecimiento personal en Amazon. Y qué increíble celebrarlo aquí. Y aparte de Amazon, está en todas las otras plataformas, tanto en impreso, digital o también en audio, por si no tienen tanto tiempo de leer. Perfecto. ¿Y tus redes sociales donde las personas te puedan seguir? En todas partes como Aguirre Alfonso,
tanto en Instagram o TikTok, que son mis plataformas principales. Excelente. Pues estuvo con nosotros Alfonso Aguirre, escritor, emprendedor y TikToker. Te agradecemos muchísimo el que hayas aceptado el haber estado aquí con nosotros. Compren este libro, regálenselo también, ¿por qué no? A un ser querido, a alguien que tú sepas que lo pueda necesitar, que quiere inspirarse para poder mejorar su vida y, ¿por qué no? La vida de otras personas. Te agradecemos mucho. Esperamos que no sea la última vez que nos acompañes aquí. Esperamos tener tu obra nueva que quieres escribir. Estaría muy Los interesante siguientes proyectos. los siguientes proyectos. Y muchísimas gracias a todos ustedes. Recuerden que si les gustó este episodio, esta entrevista, comenten, manita arriba, compártanlo con sus amigos y conocidos. Y nos vemos en una próxima edición de Conociendo lo Imposible. Muchísimas gracias, Alfonso. Gracias, un abrazo enorme.